¿Alguna vez has salido a conducir tarde en la noche por algún lugar donde no hay muchos autos en la carretera, quizás en el campo o por caminos secundarios? Solía encantarme hacer eso. Siempre era tan pacífico. Cuando era más joven, vivía en una zona rural y a menudo salía de la casa de mi novia a medianoche. En algunas de esas noches, mientras conducía a casa, las carreteras parecían juguetear con mis ojos. Estaba acostumbrado a eso. Cuando estás en esos caminos entre los bosques por la noche, es fácil que tus ojos vean cosas que no están allí realmente. No puedo contar cuántas veces los rayos de luna y los faros reflejados en el asfalto me hicieron creer que había una persona vestida de blanco parada en la carretera. Los letreros en esos caminos también estaban colocados en ángulos extraños, como si estuvieran allí solo para asustarte al doblar una curva. No tardé mucho en acostumbrarme después de aprender a conducir, ya que vivía en un área con muchas carreteras que atravesaban bosques densos y campos abiertos. Aprendí a descifrar rápidamente cualquier figura o sombra en la oscuridad. Sin embargo, tuve mi buena dosis de sustos que nunca pude atribuir realmente a trucos de la carretera o incluso a mi somnolencia después de medianoche. Recuerdo una noche en que llevaba a mi novia de regreso después de una salida de compras. Llovía con fuerza y la visibilidad era baja. Ya era inquietante conducir esos caminos de noche en las mejores condiciones, ya que eran sinuosos y ásperos, con colinas y curvas que te impedían ver qué podría esperar al otro lado. Fue al crestear una de esas colinas cuando ocurrió. Mi novia estaba completamente absorta en su teléfono y yo estaba un poco hipnotizado también. Tenía la radio a volumen alto. Eso hacía el viaje más entretenido, pero me ponía en un estado de desconexión. Solo me enfocaba en la carretera y la música. Salí de mi trance de golpe cuando coroné la colina y vi una figura envuelta en negro al lado de la carretera. Parecía tan cerca de mi auto como si pudiera estirar la mano y sacarme del asfalto. Pude ver su rostro, una cara casi blanca marcada por ojos negros. Su mirada parecía conectarse con la mía mientras intentaba procesar la imagen. Un grito salió de mi boca instintivamente al darme cuenta de lo que había visto. Estábamos muy cerca del siguiente camino para girar hacia su casa, que era más bien una leve desviación a la izquierda que una curva propiamente dicha. Estábamos tan cerca que empecé a deslizarme hacia el otro carril y forcé el auto más fuerte de lo usual a la izquierda para compensar mi velocidad. Nunca solté el acelerador hasta que me di cuenta de que el camino al que entraba era de tierra, que se convertía en lodo resbaladizo por la lluvia continua. Apreté el freno lo suficiente para que mi velocidad no me sacara de la carretera. Nunca antes había tomado ese camino tan rápido, y no lo he hecho de nuevo hasta hoy. Fue alrededor de ese momento, probablemente solo un segundo después, cuando mi novia empezó a reaccionar. Me preguntó qué pasaba. ¿No lo viste?, dije con voz temblorosa y llena de miedo. Ella negó con la cabeza. Había alguien todo de negro al lado de la carretera, caminando por allí. Me costaba bajar el volumen de mi voz. ¿Estás seguro? Está lloviendo muy fuerte. Nadie debería estar afuera ahora, dijo. Era una pregunta válida, dada la lluvia intensa y la hora tardía. Sé muy bien cuando veo algo que parece el maldito segador al lado de la carretera, respondí. El sarcasmo no era necesario, pero no estaba loco, creo. Su expresión empezó a mostrar irritación por mi respuesta, pero se suavizó al ver lo conmocionado que estaba. Te he dicho antes que hay gente rara que vive por aquí. Dios sabe qué estaban haciendo allá afuera. Fue quizás un minuto después cuando llegamos a su entrada. Yo seguía alerta, vigilando por si el hombre decidía seguir mi auto por el camino de tierra hasta su casa. Dada mi velocidad y el ocultamiento que daban los bosques densos y los árboles, era improbable que siquiera nos viera acercarnos, mucho menos girar. Pero eso no bastaba para calmarme después del susto que me dio. La llevé adentro y nos sentamos unos minutos hasta que dio la medianoche. Para entonces, yo estaba calmado de nuevo, pero mi novia me vio hasta el auto por si acaso. Aún así, eso no fue lo peor que me ha pasado. Nunca dejé de tomar ese camino rural de noche. Tal vez era el amor o solo la curiosidad tonta por lo desconocido y lo sobrenatural, lo que me mantenía conduciendo después de mi siguiente encuentro. Debo agregar que no era un trayecto largo entre mi casa y la de mi novia en ese entonces. Solo unos 10 minutos, incluso menos si aceleraba, lo cual hacía a menudo dada la escasez de policía en la zona. Una de esas medianoches, salía de su casa cuando las cosas se salieron un poco de control. Empezó normal, excepto por una sensación que no podía quitarme al subir al auto. Definitivamente estaba cansado, eso era seguro, pero he estado cansado por una u otra razón muchas veces al salir de allí. Abrí mi lista de música y elegí algo al azar. Me gusta el rock, así que algo oscuro y ocasionalmente foreboding, saliendo de mis altavoces, no me habría molestado en otra noche. Pero esa noche era diferente, aunque no podía decir por qué. Era como si hubiera una carga en la noche. Una sensación eléctrica que me ponía los pelos de punta. Intenté convencerme de que el sentimiento venía del drástico descenso de temperatura. Probablemente era parcialmente cierto. Pero eso solo no bastaba para relajarme por completo. En lugar de la serenidad tranquila al ver la luna brillando en el estanque en el campo cerca de su casa, el agua relucía de forma extraña, creando caras y ojos retorcidos en mi mente. Todo era un poco inquietante. Rompía la calma a la que estaba acostumbrado al salir de allí. Continué por la entrada hacia el camino de tierra, con la música a todo volumen, reflejando el grito en mi alma por comodidad. Simplemente no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal a mi alrededor. Fue al girar hacia la carretera pavimentada del condado cuando las cosas empeoraron.
Primero fueron los árboles. Como dije, era un área bastante boscosa, y esa noche el viento y la luna se unieron para mostrarme visiones de figuras en los árboles. Ojos huecos mirando hacia el asiento del conductor de mi auto. Esto fue solo 10 segundos por el camino, y ya la noche empezaba su asalto a mi cordura. Las curvas de la carretera fueron mi siguiente adversario. Con un ritmo algo acelerado, había curvas que me impedían ver qué había al otro lado. Y esa noche no fue diferente. Al llegar a la primera de esas curvas pronunciadas a través del bosque, podría jurar que vi a un hombre en los árboles arriba de mí, colgando de las manos con los pies colgando debajo. No reduje la velocidad para mirar mejor, ya que era lo último que iba a hacer. Lo ignoré después de un momento. Solo estás somnoliento, solo estás paranoico, no hay nada allí. Pero, ¿y si lo hay? Si pasea a un hombre en los árboles, no hay nada de qué preocuparse porque no sabrá cómo seguirme. Mi autorreafirmación no duró mucho. El siguiente evento ocurrió en la curva siguiente, pero esta vez al lado de la carretera. Mientras continuaba, la carretera se enderezó por unos segundos, revelando otra figura al borde de la línea de árboles. El hombre de negro estaba allí de nuevo. El abrigo negro que siempre usaba parecía retorcerse alrededor de él de forma extraña. Era como si el negro fuera más una sombra curvándose a su alrededor mientras se movía. Comparado con las últimas veces que lo vi, parecía moverse de manera muy mecánica, como si hubiera olvidado cómo caminar. Esto lo dejaba en un arrastre sigiloso por el borde cubierto de maleza. A pesar de todo, su presencia era ligeramente calmante. Es difícil explicarlo por completo, pero dado lo agitado que estaba ya, el hombre parecía agregar algo de humanidad al entorno inhumano en el que estaba atrapado. Era como saber que la carretera que viajas es lo suficientemente segura para otro ser humano. Mi calma se rompió cuando se giró hacia mí. Lo que se volvió para mirarme no podía ser humano, de ninguna manera. Sus ojos eran un abismo negro, mientras el resto de su rostro era un blanco fantasmal. Su cara se contorsionaba en una sonrisa enloquecedora que perforaba el delgado velo que quedaba de mi compostura. Sus ropas se enroscaban alrededor de él como humo, mientras su mirada me seguía al pasar. Sus ojos me siguieron en el espejo retrovisor todo el camino por el tramo recto hasta la siguiente curva. Su sonrisa aún está grabada en mi memoria. Su rostro era demasiado retorcido para ser humano. Quería acelerar aún más, pero ya iba tan rápido. Si aceleraba más, arriesgaba perder el control en una de las curvas. Intenté calmarme de nuevo trayendo pensamientos de hogar y seguridad al frente de mi mente. Traté de enfocarme en cualquier cosa menos en los eventos a mi alrededor. La radio seguía sonando y traté de mantener mi mente en la música. El viento empezó a aumentar mientras continuaba hacia casa. Hojas de los numerosos árboles giraban y bailaban frente a mí. Fue en ese momento cuando el aire a mi alrededor se volvió helado. Tenía el aire acondicionado en calefacción porque era invierno. Pero de repente eso no importaba más. Temblé mientras mi piel se enfriaba en el frío sobrenatural. No, un momento después. Mi vista se dirigió de nuevo al lado de la carretera. Intenté no mirar. Sabía que venía, sabía que no debía mirar, pero el reflejo en la cara blanca de mis faros era demasiado brillante para ignorar. Estaba allí de nuevo, incluso a través de mis temblores y sacudidas por el frío y el miedo. Podía sentir el agarre paralizante del terror en mi pecho. Pasé volando a su lado, viéndolo desaparecer de vista en mis espejos. Tan rápido como salió de mi vista, reapareció. Su mirada y sonrisa enloquecedora aún me seguían. Extendía una mano pálida y enfermiza hacia la noche, alcanzando cualquier vida que sus manos pudieran agarrar. Cada vez que se desvanecía de vista, emergía de nuevo en cada curva. Sus ojos nunca parpadeaban y su sonrisa enfermiza nunca cambiaba. Lo vi desvanecerse una vez más al salir del bosque y ver las luces tenues de una iglesia aparecer. Había un cruce de 4 vías justo en la iglesia, y al acercarme al letrero de pare, mi pulso empezó a ralentizarse. Solo faltaba un poco para llegar a casa. La parte de mi viaje después del pare debería haber sido más fácil. Estaba mejor iluminada y el bosque se aclaraba en algunas casas y campos más. Mis ánimos se levantaron mientras aceleraba calmadamente y pasaba la iglesia y su cementerio. Miré las 3 cruces en el lote vacío del cementerio mientras pasaba. Luces eléctricas tenues no pudieron prevenir lo que pasó después. La carretera continuaba después de la iglesia en un largo tramo recto entre campos de árboles de durazno sin vida. En un lado de la carretera, unas pocas casas pequeñas estaban sentadas, algunas con luces de porche iluminando sus entradas. Conocía bien mi carretera. Se sentía como hogar en sí misma al conducirla. Fue al pasar la pequeña estación de bomberos local cuando mi hogar fue invadido. El aire se enfrió de nuevo, haciendo que mi piel se erizara de miedo y frío. Empecé a acelerar. Iba a llegar a casa lo más rápido posible sin chocar contra algo. Mi radio empezó a fallar ahora. Canciones se saltaban y pausaban sin aviso. Canciones empezaban a mitad y se reproducían al revés. Un estruendo horrendo también empezó a cortar la música. El sonido crudo actuando como un picahielos en mi cerebro. Sentí como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. Mi auto era como una barrera contra la locura ocurriendo a mi alrededor, y las paredes habían sido violadas. Pronto, mi radio reproducía sonidos que no eran parte de ninguna música. Sonidos de gritos y lamentos que solo podían atribuirse a los muertos. Recé a Dios para llegar a casa a salvo, que por cualquier medio necesario sobreviviría con mi cuerpo y mente intactos. Mi radio respondió. La voz llegó a mis oídos en un tono enfermizo y bajo. Sonaba como un susurro de viento respirando voces a través de mis altavoces. Gritaba mientras aceleraba hacia casa, llorando en voces etéreas y antiguas. El hombre apareció una vez más frente a mí, esta vez en el centro de la carretera. Aún extendía su mano hacia mí, su rostro aún fijo en su mueca.
Ni siquiera reduje la velocidad. Lo atravesé lo más rápido posible. Sentí una ligera resistencia al impacto del auto, a pesar de su naturaleza aparentemente incorpórea. La radio volvió a la normalidad. El aire empezó a calentarse de nuevo. Había ganado. El hogar estaba solo a un momento. Miré en el espejo retrovisor. Los ojos aún estaban allí. Miré de nuevo hacia la carretera mientras pasaba la segunda y última iglesia antes de llegar a casa, con temor. Miré en el espejo de nuevo. Allí estaba. Este hombre demoníaco estaba sentado en el asiento trasero del pasajero. Su rostro nunca cambió. Su sonrisa asesina grabada en piedra. El aire se congeló y los altavoces volvieron a estallar con estática. Empezó a moverse lentamente. Iba subiendo la última colina cuando vi su mano empezar a moverse en mi dirección. Apreté el freno y viré hacia mi entrada de grava. Su mano aún se movía. Mi auto se deslizó en su lugar cerca de casa y saqué las llaves del encendido. Oí los sonidos morir mientras cerraba la puerta de golpe detrás de mí. Mientras corría, eché un vistazo al asiento trasero del auto. Estaba vacío. Corrí escaleras arriba hacia la puerta principal mientras manipulaba las llaves con manos temblorosas. Lo vi por el rabillo del ojo. Estaba parado al pie de las escaleras, inmóvil. Desbloqueé la puerta y me lancé adentro. Cerrándola con llave detrás de mí, miré por la ventana para ver si quedaba algún rastro de la figura, pero no había ninguno. No pude dormir esa noche, temiendo que si apartaba la cabeza de la puerta siquiera un momento, aparecería de nuevo. Nada me llegó esa noche y eventualmente me calmé lo suficiente para conducir de noche de nuevo. La siguiente vez que conduje a casa desde la de mi novia, los bosques estaban mortalmente silenciosos. Nada de esa magnitud volvió a pasar. Pero en ciertas noches, cuando la noche está cargada de energía y un viento frío sopla en la oscuridad, mis ojos miran al espejo retrovisor. Allí estará un par de ojos negros fríos brillando en la oscuridad. Volverá de nuevo. Sé que un día estaré a su merced. Nunca más he estado verdaderamente en paz en una carretera vacía de noche.